Bienvenidos a un nuevo programa de actualidad. Para nosotros con el hermano Gustavo es un privilegio compartir cada programa, lo que Dios nos ha permitido recibir para compartirlo con ustedes, para que sea una instrucción, una enseñanza, para edificación, para restauración. Y sabemos que esta serie ha sido bastante interesante. Hoy continuamos con los enemigos de nuestras finanzas. Y en la segunda parte un tema bien interesante. Bienvenido, hermano Gustavo. Gracias, pastor. Como usted dice, es un tema muy interesante. Sobre todo tan interesante que cada vez hay más personas involucradas con este enemigo. Y por supuesto hablamos de las tarjetas de crédito que están dentro del, podemos decir, dentro del contexto de lo que son las compras al crédito. Correcto. Porque esto es nada más que una parte de todas las compras al crédito. No todas las compras que uno hace al crédito se hacen con tarjeta, pero cada vez la tarjeta de crédito está siendo utilizada más. Y en el programa anterior veíamos algunas estadísticas de la cantidad de tarjetas y del promedio de tarjetas por persona, que es todavía un poco más interesante. Hace un tiempo yo estaba viendo un programa de televisión en que estaban hablando precisamente sobre las tarjetas de crédito, y la persona que estaba siendo el moderador hacia quien estaba dando los consejos sobre el uso de tarjeta de crédito le dice, ¿y cuál es la mejor manera de poner un ejemplo de las tarjetas de crédito? Y entonces él se saca y dice, es que las tarjetas de crédito es como que tú tengas un llavero, como que tengas muchas llaves. Entonces de repente usas una llave y te das cuenta que esa no sirve. Entonces él sacó un llavero con unas 6 o 7 tarjetas de crédito colgadas del llavero. Entonces hay personas que tienen tantas tarjetas de crédito que quieren usar una y no funciona porque ya la toparon. Entonces dice, en esta todavía tengo crédito, entonces utilizo esta. Pero la reflexión es hacia la cantidad de dinero que tienen acumulado de deuda en las tarjetas de crédito que están colgando de ese llavero. Y esa es una realidad para algunas personas, se está empezando a ver cada vez en más personas, y entonces hablamos de las tarjetas de crédito como un enemigo. Correcto. Y hemos dicho que un enemigo es alguien con quien nosotros enfrentamos una batalla, y el fin nuestro es derrotar a este enemigo. Caso contrario, él nos va a derrotar a nosotros. Y muchas personas hemos hablado, pastor, y hemos compartido experiencias de personas que están o han estado en problemas serios de tarjeta de crédito y que están literalmente siendo derrotados por este enemigo de las finanzas. Y tanto como las ventas a crédito que abordamos en el programa, hace 2 programas, como las tarjetas de crédito tienen partes positivas. Por supuesto. Pero realmente tiene que haber una cultura, una educación para el uso de ellas, pues. Y que es de lo que se habla poco, de lo que se dice poco, de lo que se conoce muy poco. Vamos a ver sobre realmente la forma correcta que nosotros debemos de tener en nuestra actitud para usarlas. Entonces hemos dicho que la mejor forma de vencer a un enemigo realmente es conocer al enemigo. Y conociendo nosotros al enemigo, pues vamos a conocer cuáles son sus estrategias. Conociendo sus estrategias, nosotros vamos a poder entender cómo debemos de combatir contra ese enemigo. Y en el programa anterior empezamos a hablar sobre las tarjetas de crédito. Este es un segundo programa y vamos a recordar algunas cosas que quizás vimos al final del anterior programa, pero que son muy importantes, que nosotros conozcamos. Y hay una frase que me compartió un hermano que ha pasado y todavía está pasando por el proceso de salir de la deuda de tarjeta de crédito. Y cuando yo le preguntaba cuál podría ser el mejor consejo, él decía, solo aquellos que se apegan a la realidad de su presupuesto familiar pueden portar una tarjeta de crédito. Y lo interesante es que le agregó, para uso familiar. No individual. No individual o personal como muchos hacen. Entonces realmente tenemos que aprender nosotros a dominar el dinero electrónico o el dinero plástico, como le dicen a la tarjeta de crédito, y no que el dinero nos domine a nosotros. Así que este es un tema un tanto confuso, para algunos hasta un poco muy controversial. Sin embargo, no es un tema nuevo. Usted compartía en el programa anterior cuando usted tuvo por primera vez tarjeta de crédito, pero hace muchos años no se oía de este problema. Hace 15, 20 años atrás no se oía o se oía muy poco en las tarjetas de crédito. Hoy estamos viviendo días en que cada vez se escucha más, y en el programa anterior hablamos de las facilidades con que se consigue una tarjeta de crédito. Y tanto lugar que le aceptan una tarjeta. Se queda uno sorprendido que negocios que uno no se imagina le están aceptando tarjeta de crédito.
Así es, y como bien decía usted, pastor, la tarjeta de crédito no es malo tenerla. De hecho, no se recomienda no tenerla totalmente. El problema es el uso. Y en el programa anterior hablábamos de un ejemplo, de un par de tijeras, y decíamos, con un par de tijeras yo puedo cortar un papel, pero con ese par de tijeras puedo lastimar o herir a una persona. Entonces, realmente el problema serán las tijeras, como para decir que desaparezcan todas las tijeras y que no existan más tijeras. No, el problema es lo que nosotros hacemos con las tijeras. Saliendo un poco de este punto, me recuerda una palabra bíblica. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, ¿verdad? Y el peor enemigo de todo lo que hay en este mundo es nosotros mismos. Los deseos de nuestra carne pueden llevar a precipitar a muchas personas a cometer errores, y la tarjeta de crédito es un instrumento muy propicio para cometer errores, para gastar lo que no se debe de gastar. Así es, y quisiéramos recordar algunas de las recomendaciones que dimos en el programa anterior, como decía, que se dieron un tanto al final, pero creo que son muy importantes. Algunas recomendaciones bien prácticas, basadas en el principio de la palabra de Dios. Y la primera recomendación dice que nosotros debemos de tener tarjeta de crédito, pero obedeciendo el principio del compromiso garantizado. Eso significa que si yo hago una compra con tarjeta de crédito, tengo que asegurarme de que tengo con qué pagar. Y veíamos en Proverbios 22-26, donde dice, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen fiadores de deudas, si no tuvieras para pagar. En la versión internacional dice, porque si no tienes con qué pagar. Entonces, el principio número 1 es que cada vez que nosotros tomamos un compromiso con la tarjeta de crédito, debemos de tener una forma garantizada de que lo podemos pagar. Respaldo. Debemos de tener un respaldo de que debemos de poderlo pagar. La recomendación número 2 es que nunca debe de hacer un gasto con tarjeta de crédito que no esté dentro de su presupuesto. Porque solo debemos de comprar las cosas que estén dentro de nuestro presupuesto. Lo cual significa, y que hemos comentado en más de un programa, es que debemos de tener un presupuesto establecido. Porque hay muchas personas que no tienen un presupuesto, no saben cuánto se gastan al mes. Entonces también hemos hablado en los programas anteriores de cómo nosotros deberíamos de hacer un presupuesto. Y hay mucha información, si alguien está interesado, hay mucha información de cómo nosotros debemos realmente de hacer un presupuesto. Lucas 14:28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Entonces, cuando hablamos de hacer un presupuesto, hablamos de que, ¿por qué no nos sentamos primero y calculamos los gastos que vamos a tener durante el mes, los que vamos a tener durante la semana, o los gastos incluso que podemos tener durante un año, cuando estamos adquiriendo compromisos que pueden ser de un año, de 2 años, cuando adquirimos una deuda? O en el caso muy particular del estudio de los niños, que sabemos que es durante un periodo de 10 meses, 11 meses, y sabemos cuánto nos toca pagar. Exactamente. Realmente solamente es un ordenamiento que nos pide el Señor, y también los principios administrativos que son parte de lo que normalmente pueden tener al alcance cualquier persona. Así es. Pero cuando ya nos vamos a la palabra, también nos habla el Señor nos aconseja plenamente. Hay principios básicos, y hemos dicho, hay 2.350 versículos que hablan sobre el tema de finanzas. Entonces, el tema de las finanzas en la Biblia es un tema muy importante, y es muy difícil que alguien diga, mire, yo no encuentro algo que me hable sobre esto, porque hay suficiente palabra de Dios para ello. La recomendación número 3 tiene que ver con que si usted tiene tarjeta de crédito, al final de cada mes tiene que pagar el 100% de lo que cargó a su tarjeta de crédito hasta su fecha de corte. Porque muchos solo hacen el pago mínimo, y hoy vamos a hablar justamente de eso que se llama la trampa del pago mínimo. Porque muchos dicen, yo hago el pago mínimo, pero no basta con hacer eso. La recomendación es que pague el 100%. Y la recomendación número 4 es que el primer mes que usted no pueda pagar el 100% de lo que cargó a su tarjeta de crédito, pues debe aplicar cirugía plástica. Y para aplicar cirugía plástica, hacíamos el ejercicio en el programa anterior, de agarrar una tijera y pues simplemente de cortar en 2, 3 o 4 o 5 pedazos, según el enojo que usted tenga con la tarjeta, la cantidad de pedacitos en que quiera convertir, pero aplicar desaparecerla, cirugía plástica. Y entonces
Compartíamos también en el programa anterior que es importante que nosotros conozcamos alguna información básica sobre nuestra tarjeta de crédito. Primero, y lo más importante, es que usted conozca cuál es su capacidad de pago. Porque si no tiene capacidad de pago, pues ¿para qué toma una tarjeta de crédito? Eso está relacionado con su presupuesto. Así es, y vamos a ver más adelante algunos pecados sobre el uso de tarjeta de crédito que nos van a hacer un poco más de énfasis en esto. Pero primero, verifique cuál es su capacidad de pago. Luego, conozca cuál es la tasa de interés que le están cobrando en el banco. Porque hay de tasas de interés a tasas de interés y hoy vamos a hablar de ello para que usted conozca una tasa de interés real, de un estado de cuenta real. Debe de conocer también cómo se hacen los cargos por servicio o los cargos administrativos. En el ejemplo que vamos a ver hoy, hacen cargos administrativos de 10 quetzales por cada 500 quetzales que tenga de deuda al momento del corte de su tarjeta de crédito. Entonces, si una persona tiene 5,000 quetzales de deuda, pues calcule 20 quetzales por cada 1,000, 20 quetzales por 5,000, estamos hablando de 100 quetzales de recargo por gastos administrativos. Malos intereses. Y ese es el punto número 4 que tienen que conocer. Tienen que conocer que se paga IVA por los intereses y tienen que conocer que se paga IVA por los cargos por servicio, que eso no es más que suma. Y entonces muchas personas, y vamos a verlo más adelante, se preguntan eso, pero mire, yo debía tanto y al mes debía tanto y a los 2 meses era duplicado o triplicado. Y las personas se encuentran en una situación de incertidumbre que no saben de dónde, matemáticamente no saben ni de dónde le están apareciendo tantos cargos. Sin embargo, estos tienen un respaldo hasta cierto punto legal para que la empresa que le da una tarjeta de crédito le haga todos esos recargos, porque están en el contrato que nosotros firmamos. Eso lo vamos a ver en las letras chiquititas. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Con lo que es lo legal y que hasta el momento se ha detenido una ley en el Congreso para regular estas tarjetas. Sí, platicamos un poco en el programa anterior sobre eso, ¿verdad? Y creo que es interesante que uno se pueda informar de qué tiene esa ley, pero creo que eso tarde o temprano va a ser regulado. El punto número 5 es que conozca cuál es el monto o el límite máximo de crédito que tiene. Porque a todos se nos asigna un monto o límite máximo. Tiene que conocer también cuál es el cobro por membresía, porque hay un cobro anual que a usted le hacen por el uso de la tarjeta. Pues, cuando se dice membresía es por ser miembro de ese club tan distinguido de tener tarjeta de crédito. Y el banco o la institución que se lo dé le va a estar cobrando una cuota anual. Debe de conocer cuál es la fecha de corte y saber que la fecha de corte es cuando el banco dice usted ha gastado durante 30 días 1,000 quetzales o 10,000 quetzales y el 10 de cada mes se corta esa información y eso es lo que tiene que pagar en el mes siguiente. Entonces, conocer cuál es la fecha de corte, que siempre es la misma cada vez, y conocer cuál es la fecha de pago, que son 2 fechas distintas. Una es la fecha de corte y otra es la fecha de pago. La fecha de pago es muy importante. ¿Por qué? Porque si no paga ese día y quiere ir a pagar un día después, ya le hicieron todos los recargos. Exacto. Entonces, normalmente la fecha de pago es posterior a la fecha de corte. Y la última recomendación que debe de conocer y es muy importante es que debe recibir y tener a la mano todos los vouchers, todos los papelitos que le dan a uno cuando uno firma. Debe de tener las facturas, debe de tener los estados de cuenta para revisar los cargos que le hagan. Porque aquí es increíble, pero muchas personas ni siquiera reciben los estados de cuenta. Entonces, cuando se dan cuenta de lo que deben, pues no tienen un documento en el cual puedan revisar todos aquellos cargos que le fueron hechos. Correcto. Realmente, estas recomendaciones, usted las puede escuchar ahorita, son bien sencillas, pero es importante. Hay mucha gente que las desconoce y hay otros que no lo hacen conociendo algunos parámetros, ¿verdad? Por eso es importante que estamos recalcando esto, inclusive lo vimos un poco en el programa anterior, porque es vital que usted puede reordenar mucho de su uso de tarjeta tomando en cuenta esos detalles, porque con un día que se pase, ya, como usted decía, ya vinieron los gastos por mora. Los gastos por y mora, esos los gastos los gastos por mora suben vertiginosamente, ¿verdad? Eso es. Así es. Así es, y quisiéramos hoy compartir también una información de la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos es la que regula el funcionamiento de la banca nacional.
ellos tienen una área en la cual dan información y están constantemente tratando de educar a la población. Obviamente sus esfuerzos quizás no han llegado a la mente de muchas personas y muchos no saben de esto. Pero si usted entra a la página de internet de la Superintendencia de Bancos, va a encontrar mucha información sobre educación financiera. Y hay un folleto que habla específicamente sobre tarjetas de crédito. Y es bien interesante porque empieza diciendo este folleto que tu tarjeta de crédito no te quite el sueño, dice. Y dice, una tarjeta de crédito puede ser tu aliada o puede ser tu peor enemiga. Miren las palabras con las que empieza diciendo la Superintendencia de Bancos respecto a una tarjeta de crédito. Y si lo empieza diciendo así es porque esto es un problema. Y es el ente rector del sistema bancario y financiero de Guatemala. Así es, dice, puede ser tu mejor aliada, puede ser tu peor enemigo, pero todo depende de cómo la utilices. Entonces, para que nunca llegue a quitarte el sueño, es importante que aprenda a utilizar su tarjeta de crédito. Y ponen en letras grandes, su tarjeta de crédito no es dinero extra, es un préstamo que tiene que pagar. Y hay una recomendación, dice, quiere consultar la página web www.sib.gov.gt para que ellos estén interesados en poder buscar la información. Entonces dice, antes de contratar su tarjeta de crédito, compare las comisiones y otros cargos que cobran y las ventajas de diferentes tarjetas. Esto es lo que yo le llamo, vaya al mercado como que va a comprar tomate y vaya a ver todas las opciones de tarjeta de crédito para ver dónde consigue la mejor tasa de interés. Informe sobre las tasas de interés, elija la que más se adapte a sus necesidades y capacidad de pago y lea con cuidado el contrato. Fíjese que aquí le hacen énfasis a leer con cuidado el contrato. ¿Por qué? Porque en el contrato hay muchas letras chiquititas que normalmente uno no mira y que ahí están todos los cargos administrativos, todas las comisiones, todo lo que le vienen en recargo. La recomendación final es lea con cuidado el contrato para que vea todas las letras chiquitas. Y hay otra información interesante en esto, pastor. Dice, si ya cuenta con tarjeta, te recomendamos. Mire las recomendaciones. No gastar más de lo que gana. No considerar el dinero extra es dinero que tarde o temprano tendrá que pagar. O sea, no considere su tarjeta de crédito como un dinero extra. Revisar su estado de cuenta y conservar sus comprobantes. Realizar puntualmente sus pagos y pagar más del mínimo. Aunque la recomendación es todo. Eso es pagar todo. Entonces dice, si tiene uno de estos problemas, recibe un estado de cuenta con cargos que no reconoce, el cajero automáticamente no le entrega el dinero o se lo da incompleto, o no le regresa su tarjeta, o le roban o pierde su tarjeta, entonces le da sugerencias de qué debería de hacer. Por ejemplo, reportarlo al banco, solicitar su número de reporte y el nombre del asesor con quien lo reportó por teléfono, si llamó al banco. En algunos casos presentar por escrito la aclaración al banco de los problemas que tenga. Y es interesante que dice, recuerde que conforme al contrato que firmó, cuenta con un plazo establecido para iniciar los trámites de aclaración correspondiente. ¿Qué es esto? O sea, cuando uno firma un contrato, le dicen, si usted tiene 2 días después de haber recibido su estado de cuenta para reclamar. Si en 2 días usted no presenta nada, su reclamo no procede. Entonces es interesante que esto está escrito en el contrato, pero seguramente eso es de lo que nadie ve, ¿verdad? Claro, eso es parte de lo que está, podríamos decir, no queremos juzgar, pero está como que escondidito para evitar el futuro. Parte de lo que la ley está promoviendo es que el contrato, primero le den una copia a uno y que esas letras chiquitas desaparezcan y se conviertan en letras grandes. Imagínense el nivel en el que estamos para que se legisle que eso se ponga así. Es seguro porque al ponerlo chiquito pasa desapercibido, la mayoría de personas no lo ven. Y hablar de las consecuencias que eso implica, porque sobre todo no se tiene conocimiento. Correcto. Entonces, hay algunos ejemplos de los que vamos a hablar hoy aquí y yo quisiera leer, pastor, este caso porque dice, este es un caso real, dice, ¿alguien me puede orientar sobre mi caso? Tengo una tarjeta de crédito del banco X, todo estaba bien, pero empezaron mis atrasos. Hice una compra de $10 y me atrasé y al mes ya eran $20 de deuda. Al otro mes ya eran $40 de deuda. En estos momentos ya son $80 de deuda.
y dicen que si me atraso el otro mes ya son 160 dólares de deuda. Entonces lo increíble de esto es que como empezamos con un crédito de 10 que se convirtió en 20, que se convirtió en 40, que se convirtió en 80 y que a la persona le dijeron que se va a convertir en 160. Entonces yo creo que si ellos ven que uno tiene 3 meses de atraso, tendrían que cancelar la deuda, pero ellos siguen cobrando sus intereses y están viendo que a uno le está costando pagar. Y la pregunta es, ¿hay algún lugar donde podamos hacer la denuncia respecto a esto? Espero su ayuda. Muchas gracias. La Superintendencia de Bancos es una opción para poder presentar un reclamo. Sin embargo, cuando vimos las estadísticas, vimos que solo 116 reclamos ahí en el libro de la DIACO, durante todo un año, ¿verdad? Entonces, las personas no saben que hay una forma de poder presentar esto como un reclamo. Aquí hay otro ejemplo. Dice, tengo 2 tarjetas de crédito y las utilicé hasta el máximo. Ahora tengo una deuda grande, siempre hago mensualmente el mínimo. La pregunta es, ¿debería pagar más para deshacerme de la deuda rápidamente o seguir pagando el mínimo que me pide la cuenta? Entonces nos sorprenderíamos de ver la cantidad de asesores o incluso el caso de la Superintendencia de Banco que recomienda que pague el mínimo o pague un poco más. Y esto realmente no es un buen consejo. El consejo financiero dentro de los consejeros cristianos es que se pague el 100%, porque el pago mínimo tiene una trampa. Entonces, ya que con los altos intereses que nos cobran, pues no solo nos comen la vida, no solo nos están sacando el dinero, nos están sacando la sangre, el sudor y las lágrimas de todo lo que nos cuesta ganar ese dinero a nosotros. Entonces, ojo con la trampa del pago mínimo, porque si solamente hace o solamente paga el mínimo cada mes en sus tarjetas de crédito, puede estar en camino seguro a tener grandes problemas financieros. Porque no solo va a tardar mucho en pagar la deuda, se va a tardar un montón, sino que también va a pagar una cantidad de recargos por financiamiento y gastos administrativos o de servicio. Entonces hay un ejemplo en esto que dice que si alguien ha sacado 4,000 quetzales de una tarjeta de crédito y la está pagando a una tasa de interés del 17%, que es una tasa, digamos, baja, y hace solamente el pago mínimo, se va a tardar 23 años en saldar la deuda. O sea, la pregunta es, ¿quién quiere pagar en 10 años 4,000 quetzales? En 23 años pagar 10,000 quetzales, nadie. Pero si hace el pago mínimo, ese es el tiempo matemático que da para pagarlo. Porque nunca va a pagar el capital. Va a estar solo pagando. Y qué bueno que se tuviera la deuda. Si hay todavía límite de crédito, puede ser que eso se incremente. Así es. Y entonces, pastor, yo quiero ir a un ejemplo práctico de un crédito de 3,000 quetzales con tarjeta de crédito. Dice, se tenía que pagar el 17 de noviembre, que es la fecha de corte, y por 3,000 quetzales le cargaron 400 quetzales como un cargo total. Entonces, cuando fuimos a ver el estado de cuenta, y aquí viene la importancia de tener el estado de cuenta, nos fuimos a dar cuenta que esos 400 quetzales, 401.05 exactamente, dividido los 3,000 quetzales le da una tasa de interés de 13.37%. Eso es muy fácil que alguien lo haga en su casa. Agarre una calculadora, divida 401.05 y lo divide entre 3,000, le va a dar 13.37. Tasa de interés mensual. Multiplíquelo por 12 meses y le va a dar 160% anual la tasa de interés. Entonces, al desglosar estos 400 quetzales, nos fuimos a ver que de intereses eran 158, que es un 5.29%, que multiplicado por 12 son 63% de tasa de interés anual. Luego, el IVA de los intereses. Luego, los cargos por servicio, que para este caso los cargos del servicio ya dan un 7.45%, que le daba un 89% de interés anual. Si uno suma el 71% de los intereses y el IVA, y los cargos por servicio más IVA de un 89.38%, le da una tasa anual de 160%. Y entonces la reflexión al final es mucho más barato ir a un banco a sacar un préstamo en donde la tasa de interés nunca va a llegar a ese nivel. Y aquí es donde la trampa del pago mínimo es enorme, porque si solo hace el pago mínimo va a estar pagando todos esos intereses cada mes. Este es un ejemplo claro de que las tasas de interés que andaban por 36, que subieron a 50, hoy andan alrededor del 63% para el caso de este banco.
de donde estamos tomando el estado de cuenta. Entonces es increíble lo que eso hace. Y no digamos de cómo el uso de las tarjetas de crédito va aumentando cuando se dan las temporadas de Semana Santa, de las fiestas, de fin de año, en donde el uso de la tarjeta de crédito es cada vez más alto. O acontecimientos familiares, porque mucha gente recurre cuando hay acontecimientos familiares al uso de la tarjeta. Así es. Entonces, para ir terminando, pastor, yo quisiera compartir lo que hablábamos un poco al principio, que son como 6 pecados del uso de la tarjeta de crédito. Y tal vez es redundar un poco o repetir lo que ya dijimos, pero creo que debemos de insistir en aquellas cosas que son bien importantes sobre el uso de la tarjeta de crédito. Primero, tener tarjeta y no tener trabajo y no tener presupuesto, incluso tener más de uno. O sea, es un pecado terrible tener tarjeta de crédito y no tener trabajo, porque no tiene respaldo. Claro. Tener tarjeta de crédito y no tener presupuesto, porque no sabe ni cómo la va a pagar. El peligro es, tal vez, tuvo trabajo, tuvo tarjeta, pierde el trabajo y a veces la tarjeta sirve. La tarjeta sirve como salvavidas, pero ¿y después cómo la pagas? Si no, y ese salvavidas se convierte en su peor enemigo. Hemos tenido casos tremendos. Así es. Pero el pecado número 2 es no revisar los estados de cuenta cada mes, porque parece mentira, pero hay muchos que no lo hacen y muchos no reciben, y eso es lo peor, no saber qué uno está pagando. Pecado número 3, ignorar las fechas de corte y fechas de pago. Lo hablamos al principio, debe de conocer su fecha de corte y su fecha de pago. Un consejo es que como son 2 fechas, en la tarjeta, en el lado izquierdo escriba la fecha de corte y al lado derecho escriba la fecha de pago para que no se le olvide y lo tiene ahí en la tarjeta. Entonces lo mantiene a la mano. Pecado número 4, usarla para temas riesgosos como para apostar para loterías, en vicios, porque en esos lugares es donde se multiplica el cargo a la tarjeta de crédito, porque después ni siquiera se acuerda de cuánto pagó con la tarjeta de crédito. No sabe ni cuánto utilizó de tarjeta de crédito. Entonces es un pecado terrible. Correcto. Pecado número 5, sacar la tarjeta a nombre de otra persona porque está en crisis o porque a esa persona no le dan tarjeta de crédito y como a mí sí me dan, yo la saco. Y esto es como ser fiador. Y después, ¿a quién le toca pagar? A veces estamos hablando de extremos terribles, pero ¿qué pasa? Pecado número 6, darle tarjeta de crédito a los hijos sin controlarlos y sin explicarles las reglas del juego, no enseñarles cómo se usa, porque después los pagos son tremendos. Tremendos. Entonces creo que estos 6 son muy reflexivos y el reto final para cada uno de los que nos escucha es valore si realmente necesita la tarjeta de crédito. Y si su respuesta es sí, aplique un control estricto y aprenda a utilizarla. Si no, amén, aplique cirugía plástica. Exactamente. Bien, yo creo que ha sido bien importante lo que hemos hablado en este programa. Usted tiene un versículo bíblico para finalizar y yo creo que aquí hacemos el clic espiritual para que usted pueda darse cuenta que Dios nos habla en su palabra. Así es. Que Dios nos llama a ser prudentes, que nos llama a actuar con cordura. La palabra nos dice que el inteligente piensa antes de actuar. Y nosotros esperamos que este programa, como el anterior, realmente lo haga pensar antes de actuar. Antes de actuar adquiriendo una tarjeta o antes de actuar gastando con la tarjeta que ya tiene. La versión que hemos compartido y que compartimos en los programas anteriores de la Palabra de Dios para Todos dice: el inteligente piensa antes de actuar. Y esperamos en el Señor que usted actúe con inteligencia. Amén. Pero la parte final del versículo dice: pero el bruto exhibe su ignorancia. Y esa no la vamos a comentar, ¿verdad? Claro. Amén. Deseamos con todo nuestro corazón que este programa haya sido de bendición para usted. Hermano Gustavo, le damos el tiempo para que se despida. Gracias, pastor. Invitarlos a que nos acompañen en estos programas. El objetivo principal es ser una luz en medio de la oscuridad sobre educación financiera y sobre cómo nosotros debemos de gastar el dinero que Dios provee en nuestros hogares. Muchas gracias, hermano Gustavo. Gracias a usted también por habernos acompañado en este programa de actualidad. Seguimos en el próximo programa hablando sobre los enemigos de nuestras finanzas. No pierda la sintonía de este canal, de este programa. Puede escribirnos y para nosotros es un privilegio compartir en cada programa de actualidad consejos importantes para sus finanzas. Que Dios les bendiga y hasta pronto.